Un descenso al Maelstrom. Los caminos de Dios en la naturaleza y en la providencia no son como nuestros caminos, y nuestras obras no pueden compararse en modo alguno con la vastedad, la profundidad y la inescrutabilidad de sus obras, que contienen en sí mismas una profundidad mayor que la del pozo del Demócrito. Joseph Glanville. Habíamos alcanzado la cumbre del despeñadero más elevado. Durante algunos minutos, el anciano pareció demasiado fatigado para hablar. Hace unos 3 años me ocurrió algo que jamás le ha ocurrido a otro mortal. O por lo menos a alguien que haya alcanzado a sobrevivir para contarlo. Y las 6 horas de terror mortal que soporté me han destrozado el cuerpo y el alma. Usted ha de creerme muy viejo, pero no lo soy. Bastó algo menos de un día para que estos cabellos, negros como el azabache, se volvieran blancos. Debilitáronse mis miembros y tan frágiles quedaron mis nervios que tiemblo al menor esfuerzo y me asusto de una sombra. ¿Creerá usted que apenas puedo mirar desde este pequeño acantilado sin sentir vértigo? Debe usted curarse de esas fantasías, ya que lo he traído para que tenga desde aquí la mejor vista del lugar donde ocurrió el episodio que mencioné antes. Y para contarle toda la historia con su escenario presente. La isla más alejada es la que los noruegos llaman Borg. La que se halla a mitad de camino es Moskoe. A 1 milla al norte verá la de Ambaren. Más allá se encuentran Islesen, Hotholm, Keidelm, Suarben y Bukholm. Tales son los verdaderos nombres de estos sitios. Pero ¿qué necesidad había de darles nombres? No lo sé y supongo que usted tampoco. ¿Oye alguna cosa? ¿Nota algún cambio en el agua? Nosotros los noruegos le llamamos el Moskoström, a causa de la isla Moskoe. Ya ha podido ver muy bien el remolino. Y si nos colocamos ahora detrás de esa roca al socaire, para que no nos moleste el ruido del agua, le contaré un relato que lo convencerá de que conozco alguna cosa sobre el Moskoström. Los 3, mis 2 hermanos y yo, cruzamos hacia las islas a las 2 de la tarde y no tardamos en llenar el queche con una excelente pesca que, como pudimos observar, era más abundante ese día que en ninguna ocasión anterior. A las 7, por mi reloj, levamos anclas y zarpamos, a fin de atravesar lo peor del Strom en el momento de la calma, que según sabíamos iba a producirse a las 8. Partimos con una buena brisa de estribor y al principio navegamos velozmente y sin pensar en el peligro, pues no teníamos el menor motivo para sospechar que existiera. Pero de pronto sentimos que se nos oponía un viento procedente de Helseggen.
Esto era muy insólito. Jamás nos había ocurrido antes. Y yo empecé a sentirme intranquilo, sin saber exactamente por qué. Durante algunos momentos, como he dicho, quedamos completamente inundados, mientras yo contenía la respiración y me aferraba a la armella. Cuando no pude resistir más, me enderecé sobre las rodillas, sosteniéndome siempre con las manos, y pude así asomar la cabeza. Por entonces estaba tratando de sobreponerme al aturdimiento que me dominaba, recobrar los sentidos para decidir lo que tenía que hacer, cuando sentí que alguien me aferraba del brazo. Era mi hermano mayor, y mi corazón saltó de júbilo, pues estaba seguro de que el mar lo había arrebatado. Mas esa alegría no tardó en transformarse en horror, pues mi hermano acercó la boca a mi oreja mientras gritaba: ¡Moscostrom! Hice una o dos tentativas para hacerme oír de mi hermano, pero por razones que no pude comprender, el estruendo había aumentado de manera tal que no alcancé a hacerle entender una sola palabra. Pese a que gritaba con todas mis fuerzas en su oreja, pronto sacudió la cabeza, mortalmente pálido, y levantó un dedo como para decirme: «Escucha». Al principio no me di cuenta de lo que quería significar, pero un horrible pensamiento cruzó por mi mente. Extraje mi reloj de la faltriquera. Estaba detenido. Contemplé el cuadrante a la luz de la luna y me eché a llorar, mientras lanzaba el reloj al océano. Se había detenido a las 7. Ya había pasado el momento de calma y el remolino del Strom estaba en plena furia. Hasta ese momento habíamos cabalgado sin dificultad sobre las olas. Pero de pronto una gigantesca masa de agua nos alcanzó por la bovedilla y nos alzó con ella. Arriba, más arriba, como si ascendiéramos al cielo. Jamás hubiera creído que una ola podía alcanzar semejante altura. Y entonces empezamos a caer, con una carrera, un deslizamiento y una zambullida que me produjeron náuseas y mareo, como si estuviera desplomándome en sueños desde lo alto de una montaña. Pero en el momento en que alzamos la cresta, pude lanzar una ojeada alrededor, y lo que vi fue más que suficiente. En un instante comprobé nuestra exacta posición. El vórtice de Moscostrom se hallaba a 1/4 de milla adelante. Pero ese vórtice se parecía tanto al de todos los días como el que está viendo usted a un remolino en una charca. Si no hubiera sabido dónde estábamos y lo que teníamos que esperar, no hubiese reconocido en absoluto aquel sitio. Tal como lo vi, me obligó a cerrar involuntariamente los ojos de espanto. Mis párpados se apretaron como en un espasmo.
Apenas habrían pasado otros 2 minutos cuando sentimos que las olas decrecían y nos vimos envueltos por la espuma. La embarcación dio una brusca media vuelta a babor y se precipitó en su nueva dirección como una centella. Al mismo tiempo, el rugido del agua quedó completamente apagado por algo así como un estridente alarido, un sonido que podría usted imaginar, formado por miles de barcos de vapor que dejaran escapar al mismo tiempo la presión de sus calderas. Nos hallábamos ahora en el cinturón de la resaca que rodea siempre el remolino, y pensé que un segundo más tarde nos precipitaríamos al abismo, cuyo interior veíamos borrosamente a causa de la asombrosa velocidad con la cual nos movíamos. El queche no daba la impresión de flotar en el agua, sino de flotar como una burbuja sobre la superficie de la resaca. Su banda de estribor daba al remolino y por babor surgía la inmensidad oceánica de la que acabábamos de salir y que se alzaba como una enorme pared oscilando entre nosotros y el horizonte. Imposible es decir cuántas veces dimos la vuelta al circuito. Corrimos y corrimos, 1 hora quizá, volando más que flotando, y entrando cada vez más hacia el centro de la resaca, lo que nos acercaba progresivamente a su horrible borde interior. Durante todo este tiempo no había soltado la armella que me sostenía. Mi hermano estaba en la popa, sujetándose a un pequeño barril vacío, sólidamente atado bajo el compartimiento de la bovedilla, y que era la única cosa a bordo que la borrasca no había precipitado al mar. Cuando ya nos acercábamos al borde del pozo, soltó su asidero y se precipitó hacia la armella, de la cual, en la agonía de su terror, trató de desprender mis manos, ya que no era bastante grande para proporcionar a ambos un sostén seguro. Jamás he sentido pena más grande que cuando lo vi hacer eso, aunque comprendí que su proceder era el de un insano a quien el terror ha vuelto loco furioso. Murmuré presurosamente una plegaria a Dios y pensé que todo había terminado. Nunca olvidaré la sensación de pavor, espanto y admiración que sentí al contemplar aquella escena. Los rayos de la luna parecían querer alcanzar el fondo mismo del profundo abismo, pero aún así no pude ver nada con suficiente claridad a causa de la espesa niebla que lo envolvía todo y sobre la cual se cernía un magnífico arco iris semejante al angosto y bamboleante puente que, según los musulmanes, es el solo paso entre el tiempo y la eternidad. Aquella niebla o rocío se producía sin duda por el choque de las enormes paredes del embudo cuando se encontraba en el fondo. Pero no trataré de describir el aullido que brotaba del abismo para subir hasta el cielo. Mirando en torno a la inmensa extensión de ébano líquido sobre la cual éramos así llevados, advertí que nuestra embarcación
no era el único objeto comprendido en el abrazo del remolino. Al mismo tiempo hice 3 observaciones importantes. La primera fue que por regla general los objetos de mayor tamaño descendían más rápidamente. La segunda, que entre 2 masas de igual tamaño, una esférica y otra de cualquier forma, la mayor velocidad de descenso correspondía a la esfera. La tercera, que entre 2 masas de igual tamaño, una de ellas cilíndrica y la otra de cualquier forma, la primera era absorbida con mayor lentitud. Desde que escapé de mi destino, he podido hablar muchas veces sobre estos temas con un viejo preceptor del distrito, y gracias a él conozco el uso de las palabras cilindro y esfera. Me explicó, aunque me he olvidado de la explicación, que lo que yo había observado entonces era la consecuencia natural de las formas de los objetos flotantes, y me mostró cómo un cilindro, flotando en un remolino, ofrecía mayor resistencia a su succión y era arrastrado con mucha mayor dificultad que cualquier otro objeto del mismo tamaño, cualquiera fuese su forma. No vacilé entonces en lo que debía hacer. Resolví asegurarme fuertemente al barril del cual me tenía, soltarlo de la bovedilla y precipitarme con él al agua. Llamé la atención de mi hermano mediante signos, mostrándole los barriles flotantes que pasaban cerca de nosotros, e hice todo lo que estaba en mi poder para que comprendiera lo que me disponía a hacer. Me pareció que al fin entendía mis intenciones, pero fuera así o no, sacudió la cabeza con desesperación, negándose a abandonar su asidero en la armella. Me era imposible llegar hasta él, y la situación no admitía pérdida de tiempo. Así fue como, lleno de amargura, lo abandoné a su destino. Me até al barril mediante las cuerdas que lo habían sujetado a la bovedilla y me lancé con él al mar, sin un segundo de vacilación. Habría transcurrido 1 hora o casi así desde que hiciera abandono del queche, cuando lo vi a gran profundidad girar terriblemente 3 o 4 veces en rápida sucesión y precipitarse en línea recta en el caos de espuma del abismo, llevándose consigo a mi querido hermano. El barril al cual me había atado descendió apenas algo más de la mitad de la distancia entre el fondo del remolino y el lugar desde donde me había tirado al agua. Y entonces empezó a producirse un gran cambio en el aspecto del vórtice. La pendiente de los lados del enorme embudo se fue haciendo menos y menos escarpada. Las revoluciones del vórtice disminuyeron gradualmente su violencia. Poco a poco fue desapareciendo la espuma y el arco iris, y pareció como si el fondo del abismo empezara a levantarse suavemente. El cielo estaba despejado, no había viento, y la luna llena resplandecía en el oeste, cuando me encontré en la superficie del océano, a plena vista de las costas de Lofodem, y en el lugar donde había estado el remolino de Moscostrom. Era la hora de la calma, pero el mar se encrespaba todavía en gigantescas olas por efectos del huracán.
fui impulsado violentamente al canal del Strom y pocos minutos más tarde llegaba a la costa, en la zona de los pescadores. Un bote me recogió, exhausto de fatiga, y ahora que el peligro había pasado, incapaz de hablar a causa del recuerdo de aquellos horrores. Quienes me subieron a bordo eran mis viejos camaradas y compañeros cotidianos, pero no me reconocieron, como si yo fuese un viajero que retornaba del mundo de los espíritus. Mi cabello, negro como ala de cuervo la víspera, estaba tan blanco como lo ve usted ahora. También se dice que la expresión de mi rostro ha cambiado. Les conté mi historia y no me creyeron. Se la cuento ahora a usted sin mayor esperanza de que le dé más crédito del que le concedieron los alegres pescadores de Lofoden.